Hola, ¿qué tal, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a un programa que llevamos mucho tiempo con ganas de hacer. Llevamos prácticamente un año con ganas de cuadrar las agendas y hacer un monográfico de Meta con nuestro amigo Pedro de Gutiérrez Capital. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado como siempre de contaros un poco mi opinión sobre ciertas empresas y charlar con vosotros bueno, de absolutamente todo prácticamente. Muy bien. Decía que tenemos este programa pactado desde hace un año porque precisamente hace, no un año, pero casi, el tiempo pasa volando, estábamos en el primer evento en Málaga que celebró precisamente Pedro, que tuvimos la suerte de Locos de Wall Street de estar, la verdad es que muy chulo y sobre todo, si me permitís, el corazoncito de que se hiciera en Málaga, ¿no? Y Pedro ahí habló de Meta y habló de Meta cuando estaba cotizando en 90, puede ser, Pedro, 80 y pico, 90. A lo Sí, mejor el había mínimo. subido algo, ¿no? Fue el 28 de diciembre de 2022, o el 27, no sé si fue el 27 o el 28 de diciembre de 2022. Así que se pueden abrir el gráfico y buscar a ver cuál era el precio ese día. Bueno, yo lo que sé es que te tenía que haber hecho caso porque, bueno, como estamos grabando hoy, pues ya estáis viendo la cotización, ¿no? Pero como os decía, os cuento esa interioridad. Hablé con Pedro, oye, Pedro, tenemos que hacer un programa en Locos de Meta. Ya sabéis que hemos hecho muchos programas porque es una empresa muy singular que da para muchos para muchas temáticas, ¿no? Su parte del metaverso, su parte con Alejandro Wagner de todo el tema de las gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. Y hoy traemos a Pedro precisamente para que nos dé un barniz, precisamente una continuación, llamémosle un update de eso que Pedro publicó, de esa tesis que Pedro publicó en el evento. Y bueno, después hablaremos precisamente porque el evento se repite en Madrid con un claustro impresionante de ponentes y tenemos la suerte de Locos de Wall Street también meter un poco la cuña y estaremos ahí apoyando a Pedro. Pero bueno, hablaremos después de eso. Pedro, nos traes una presentación, ¿no? Que tengo aquí, ¿no? Sí, la verdad que la presentación es mi proyecto de fin de máster, y he cambiado algunas diapositivas, las he sustituido sobre cosas más recientes. Pero sí, o sea, mi proyecto de fin de máster fue la tesis de inversión de Meta. He quitado bastante diapositivas para que no fuese Para que no nos fuéramos a 3 horas de programa. justo, para que no fuese excesivamente largo, pero bueno, creo que las pinceladas básicas sobre el negocio de Meta están digamos, en esta presentación. Venga, pues no nos enrollamos más, que seguro que todos los seguidores quieren ver, oye, qué está pasando con Meta. La cotización ha hecho un tío vivo, ha pasado de estar cotizando en 300 a irse, como decíamos, a finales del año pasado, marcar mínimos de 90 a 100, ahora ha vuelto a 300. Alguien puede pensar, lo mejor ya ha pasado, otros dirán, lo mejor está por venir. Antes de darle paso a Pedro, como siempre, hacemos un disclaimer. Esto no es recomendación de absolutamente nada con Meta, sino simplemente Pedro nos va a indicar cómo ve él la compañía y, como siempre, desde un punto de vista pedagógico. Así que, Pedro, cuando quiera, vamos a ver qué nos cuentas de Meta. Pues básicamente Meta pertenece a la industria de redes sociales, y concretamente en la parte de publicidad. Su principal negocio es su core business y luego aparte pues está expandiéndose a nuevas áreas como han mencionado, la parte de Reality Labs y demás, pero principalmente la industria a la que pertenece hoy en día, de donde viene el 100% de sus beneficios, viene de las redes sociales. Dentro de la industria de redes sociales hay que entender pues la cadena de suministro. Y dentro de esa cadena de suministro de las redes sociales, pues tenemos por un lado los usuarios, por otro lado tenemos los negocios, luego está la propia red social y por último los dispositivos móviles a través de los que accedemos a esas redes sociales y también, bueno, existirían pues los navegadores, etcétera, que tienen la misma función que los dispositivos, pues actúan como puertas de acceso, digamos, a estas redes sociales. Em, Dentro, digamos, de las redes sociales hay una dinámica bastante marcada, que ahora la veremos más adelante, pero básicamente se define por la capacidad que tiene una compañía de ser mucho más eficiente que los competidores.
a grandes rasgos. Para resumir un poco la historia de las redes sociales, siempre ha habido dos variables que han marcado, pues al final, el triunfo o el fracaso de una red social, ya sea MySpace, cualquier tipo de red social que hayamos visto en la historia, está marcada por dos variables. Una es el engagement, es decir, el tiempo de usuario dentro de la plataforma, o sea, el tiempo que pasa el usuario dentro de la plataforma, y luego la cantidad de data que es capaz de recopilar sobre los propios usuarios esa misma red social, esa misma compañía. Y eso al final, Pedro, fíjate, perdona que te interrumpa tu hilo argumental. El otro día escuché, ya no sabe uno si son leyendas urbanas, ¿no? Que precisamente el engagement, que tú lo que dices es algo clave, es decir, oye, que entres en la red social y estés el máximo tiempo posible. Pero eh, estoy viendo como actuaciones distintas. Precisamente Meta, últimamente, bueno, Meta no, perdón. Facebook, ¿vale? Te dice, cuando llevas un tiempo, te dice, ya tiene usted todas las actualizaciones vistas del día, que me parece como muy, no sé, muy sincero. Y después alguien el otro día me dijo, oye, en Twitter, en muchas redes sociales, no es bueno poner enlaces que salgan de la plataforma porque no quieren esas redes sociales que tú compartas enlace para salir, porque al final lo que quieren es que no salgas de ese ecosistema. No sé, oye, se sale de la tesis puramente de negocio, ¿no? Pero no sé si tú esas variables las tienes controladas, ¿no? ¿Qué piensas? sí, justo. Pues en el caso, por ejemplo, de Meta, no les importa siempre y cuando accedas a esos links a través de su plataforma. Porque ellos, bueno, ahora lo veremos con qué pasó con IDFA y demás. Y cuando, digamos, le redujeron la capacidad de recopilación de third party data, que es digamos, la data que recopilan a través de terceros, que son terceros proveedores los que le dan esa data, en vez de los propios usuarios a través del uso de su plataforma. Ellos crearon una cosa que se llama mini browser, que es cuando accedes a un link, ellos Mm, crearon su propio browser. Si tú, por ejemplo, cualquier persona que nos esté viendo, coge Instagram y accede a un link en la historia, en donde sea, podrá ver perfectamente cómo no es ni Safari, ni es Google Chrome, ni es el browser predeterminado que tiene, sino que es un browser distinto que tiene una es verdad. interfaz parecida a Instagram, y es por eso, es porque es su propio browser y no te está llevando a Safari, te está manteniendo dentro de su aplicación para que así ellos sean los principales agentes que recopilan la data de ese enlace, digamos. Entonces, al final, bueno, ahora lo veremos, pero es un combate constante entre quién es el mejor en recopilar first party data, porque al final la third party data, el third party data termina siendo una desventaja, porque si tú al final tienes que depender de un tercero, te sitúa en una posición mucho más débil o más indefensa dentro de esa cadena de suministro, y no eres un agente tan crítico, la gente no depende tanto de ti y es mucho más fácil que te quiten en medio el mercado. Entonces, es un combate constante sobre ser el mejor recopilando first party data. Ujú, perfecto. Me he adelantado a cosas que vamos a ver, pero bueno, has dicho lo del engagement, me he acordado. Continuamos, Pedro. Luego, bueno, esto es un poco un índice, bueno, hay muchísimos, podía haber puesto muchas más pruebas y demás, pero ¿qué es lo principal? Estas son las principales 10 razones que hacen, o sea, que generan engagement en un usuario. Y la principal es estar en contacto con tus amigos y qué están haciendo. O sea, con tu círculo cercano. Y esa es la principal ventaja competitiva que tiene Meta. O sea, tú vas a TikTok, tú vas a cualquier otra red social y generalmente no estás, digamos, buscando a ver qué es lo que están o a informarte sobre tu círculo cercano o socializar con gente de tu entorno, sino que estás buscando entretenimiento, estás buscando información, estás buscando una serie de cosas, pero que no se corresponden con lo que te provee Meta, que es al final es como digamos, tu entorno social.
está en las plataformas de Meta. Incluso, voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero la gente que tiene más o menos mi edad, cuando se le pregunta a través de qué plataforma ligáis, yo creo que lo van a tener un poco claro. Yo prefiero no responder, pero Yo tampoco. lo primero que se le pide a alguien cuando quieres tener contacto con esa persona suele ser una aplicación de Meta. Y esa es una de las principales ventajas. O sea, lo principal que se le pide a alguien es o el WhatsApp o Instagram o lo que sea, o Facebook o Messenger. En otras regiones, en España no es tan común, como por ejemplo en Latinoamérica o otras regiones más emergentes, que sí es Facebook y Messenger mucho más dominante. Y si veis el resto de las nueve, de las otras 9 razones por las que un usuario mantiene su engagement a una plataforma, en prácticamente todas, eh, el principal agente que te provee que te soluciona esa necesidad, es Meta. O sea, estar al día con las noticias, pues hacer networking. Networking, por ejemplo, sí es más LinkedIn, pero sí hay mucha gente que pues un negocio más local, un negocio que no sea tan profesional como, por ejemplo, podría ser el networking que se hace en LinkedIn. Cuando eso, quieres conocer nuevas personas, lo sueles hacer a través de Instagram. Cuando buscas a referentes, lo sigues a través de Instagram o de cualquier plataforma de Meta. Cuando quieres estar en contacto con alguien, probablemente lo primero que le mandas es un WhatsApp. Esa serie de cosas generan un mayor engagement por parte de los usuarios. Y que yo creo que en los últimos meses esto ha estado muy infravalorado por el mercado. Y yo creo que una narrativa errónea ha sido comparar lo que te provee TikTok con lo que te provee Meta. Yo creo que TikTok te provee un poco más entretenimiento y Meta te provee un poco más de ese entorno social. Entonces, creo que no es canibalístico uno con el otro. Pero bueno, eso luego lo hablamos más adelante. Ujú. Luego, por la segunda parte, porque al final esto es un negocio que tiene dos partes. Por un lado tienes a los usuarios y por otro lado tienes a los negocios. Los negocios solo buscan una cosa, pero solo buscan una cosa y es retorno sobre su inversión. O sea, no buscan otra cosa. Si yo, por ejemplo, me creo mi perfil de Facebook para vender, no sé, cualquier tipo de producto que yo esté vendiendo, o si yo invierto dinero en Meta para los anuncios, yo voy a buscar rentabilidad sobre ese dinero invertido y sobre ese tiempo invertido. Si no, no le van a dedicar tiempo. Y al final, ¿por qué es lo que le da o sea, un mayor retorno sobre la inversión estar en Meta que no estarlo? Pues porque o sea, la mayoría de gente, y además esto es literalmente porque es la red social o bueno, la compañía con sus redes sociales que posee más usuarios, al final si quieres encontrar personas que busquen tu producto o que necesiten de tus servicios, lo vas a hacer a través de alguna de las plataformas de Meta. Em, Porque al final es donde está la mayoría de gente y va a ser mucho más fácil encontrar un perfil mucho más acorde con tu buyer persona. Entonces, cuando inviertes tu tiempo, tu dinero en Meta, suele ser a cambio de un retorno sobre esa inversión. Y bueno, esa variable al final es la que determina la industria por el lado de los negocios. Y pues digamos que hay dos industrias dentro de la industria de las redes sociales. Está la industria de los usuarios y está la industria de los negocios. La industria de los usuarios pues se mueve a través de la variable engagement y luego la parte de los negocios se mueve a través de la variable de la rentabilidad que ofrecen y de lo bueno que son la data que han recopilado. Ujú. Pedro, ahí en ese sentido, ¿tienes alguna cifra de, no sé, cuál es el retorno medio que buscan los merchants? Entiendo que tendrá que ser variable, ¿no? No sé si o hay un mínimo, una media. Esto es curioso porque no hay, digamos, un mínimo, una media y demás, sino que los anuncios dentro de estas plataformas y de prácticamente todas, después de que creara
el sistema de subasta por parte de Google, que fueron los que crearon el sistema de subasta, al final es un precio de mercado y diariamente y constantemente ese precio de mercado va variando. Entonces, en función del precio que estás pagando, la rentabilidad va a variar porque a lo mejor la tasa de conversión media de los anuncios de Meta es que cada 1.000 impresiones pues te consiga un 0,5% de conversión, por ejemplo. Pues a eso se le va a asignar un precio. Cuando esa rentabilidad aumente de 0,5% a 1% sobre las impresiones, ese precio seguirá aumentando. Entonces, conforme tú seas capaz de aumentar esa rentabilidad, vas a ser capaz de incrementar tus precios. Y aquí, por ejemplo, es algo que he puesto que es cómo se suelen medir los precios de mercado. Suele ser a través del CPM, CPC, CPE y CPL. Esto básicamente es el coste por el CPM, que es, digamos, la variable de referencia, es lo que te cuesta que 1.000 personas vean ese anuncio o esa publicación que tú estés haciendo. Digamos que si pagamos 20 euros por CPM, significa que estamos pagando unos 2 céntimos por cada persona que ve ese anuncio. Entonces, conforme seas capaz de incrementar ese precio, o sea, si tus precios son más altos a nivel de CPM, CPC, CPE, CPL, significa que tu capacidad para targetear, para hacer targeting de los usuarios, de que esos anuncios sean más rentables, es mucho mejor, porque si no, no tiene sentido que tus precios sean más caros que los de la competencia. Luego, la siguiente diapositiva es un poco, ya hablo un poco de eso antes, que el value proposition y el que ofrece cada una de las plataformas. Por un lado tenemos Instagram y Facebook, que ofrece, digamos, que es como dónde está tu vida, o sea, tus amigos, tus recuerdos, tu biografía, cualquier cosa, es tu vida al final. Luego buscamos Google y YouTube para encontrar información. Twitter para las noticias principalmente o para ciertos perfiles más de querer mantenerme actualizado o se podría relacionar también con información. Luego tenemos TikTok, YouTube y Twitch, que su principal función, o al menos tal y como la veo yo, es el entretenimiento. Y luego, por último, pues tenemos WhatsApp, Messenger, Message, Telegram, se podría meter también WeChat, son para la comunicación. Y en cada una de esas ramas podríamos decir que Meta tiene una de sus plataformas dentro. Por ejemplo, en la parte de información, pues tenemos la parte de el Explora o lo que sea pues de Instagram o de Facebook. Ahora, por ejemplo, tenemos las inteligencias artificiales que acaba de anunciar Meta. Luego, ¿Qué van a por hacer la esas parte inteligencias, Pedro? pues la visión de Meta con las inteligencias artificiales, sobre todo con los LLMs, que es lo que se ha puesto ahora de moda, que son los Large Language Models, que viene a ser lo mismo que ChatGPT, Bard, etcétera. La visión que se tenía era que, por parte de OpenAI y de Google, era que su objetivo era generar una inteligencia artificial que fuese completa y absoluta, o sea, que fuese solo una y fuese absoluta para absolutamente, o sea, que pudiese ser útil para todos los campos. Sin embargo, la visión de Meta en el último Meta Connect, que es un evento que hacen todos los años donde actualizan sus novedades, sus innovaciones, sus inversiones, su estrategia, etcétera, explicaron que su objetivo al final mostraron bueno, no recuerdo cuándo va a ser el día de lanzamiento de estas inteligencias artificiales porque ya existen open source y demás, o sea, su oferta ya es open source, pero lo que ellos mostraron era que van a existir un LLM para cada ámbito. Por ejemplo, ellos ponían el ejemplo de que, no sé si conocen la UFC o artes marciales y demás, Sí, pues claro. ponían el ejemplo de que Israel Adesanya era como un LLM que te enseñaba sobre artes marciales y bueno, pues sobre lucha y demás. Luego ponían otro ejemplo que era Kylie Jenner sobre moda y sobre
complementos, maquillaje, etcétera. Entonces, ellos creen que debe haber un chat para cada cosa, o sea, un LLM para cada ámbito. Y a mí me parece eso mucho más útil porque entran mucho más de lleno en nichos. Por ejemplo, ¿cómo consigues a 1.000 millones de personas? Pues 1.000 millones de personas a lo mejor no quieren utilizar un chat generalista, pero esas 1.000 millones de personas seguramente sí tienen intereses y sí tienen pues necesidades de información. Entonces, creando una herramienta para cada uno de estos ámbitos es mucho más fácil atraer a esa audiencia. Yo creo que la estrategia de Meta tiene mucho más sentido que la que están aplicando pues Google, OpenAI y luego las que son más pequeñas. Qué bueno. Luego, bueno, ahora se ha puesto un poco raro la presentación porque pone compa y abajo, pero bueno, ahora damos paso pues para hablar un poco más de, no tanto de la industria, sino más específico de la compañía, porque al final es a lo interesante, o sea, dónde están los retornos, están dentro de la compañía. Y lo más interesante es qué hacen ellos. Y como he explicado antes, tienen 4 redes sociales: Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, y luego la parte de Reality Labs. Esto es como ellos reportan sus beneficios. Por un lado está Family of Apps, que recoge todos los beneficios por parte de las redes sociales, y luego tienen Reality Labs, que es lo que recoge toda la parte pues, del metaverso, la venta de las gafas, luego también las ventas que se realizan a través de sus tiendas y su software para las gafas. Pero realmente se inventan en dos: Family of Apps, que es sus redes sociales, y Reality Labs. Luego, esto yo creo que más o menos la mayoría de los que nos estén viendo pues tendrán ya una idea de cómo funciona esto, pero creo que es importante entender cómo reportan ellos porque así eliminan mucho ruido de los números. ¿Y por qué son únicos y por qué tienen barreras de entrada, ventajas competitivas? ¿Cuáles son sus cuotas de mercado? ¿Qué beneficios tienen sus consumidores? Aunque ya lo hemos mencionado un poco antes. Principalmente las barreras de entrada tienen dos. Una es el network effect y otra el switching cost. Cuanta más gente hay en la plataforma, en las redes sociales, mucho más fuerte es el hecho de que te vayas de esa red social. Por ejemplo, si el día de mañana yo creo una red social que se llame, pues, no sé, Gutiérrez Network, y no hay nadie, ¿por qué va a haber alguien que se una a esa red social? Pues va a ser mucho más difícil. Y si acompañas eso de un switching cost, es decir, de que ya está todo el mundo dentro de esa red social y a todo el mundo ya le cuesta cambiarse a otra porque ya está todo el mundo dentro de esa red social, al mezclar esas dos barreras de entrada es muy difícil que surja un tercero y que sea capaz de hacerle frente a Meta. Esto además lo que añade es economía de escala, porque marginalmente un usuario más dentro de la plataforma de Meta supone un coste ínfimo, porque ya la mayoría de gente se une a esa plataforma. O sea, si ya está todo el mundo, a Meta prácticamente la publicidad no le hace falta. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ir a donde está todo el mundo. Pero sin embargo, si yo no tengo a nadie dentro de mi red social, me va a hacer falta mucha inversión para conseguir por cada usuario. O sea, va a ser mucho más difícil, y voy a ser mucho más intensivo en capital para conseguir generar ese mismo network effect y switching cost que ya tiene Meta y que no le cuesta nada. Entonces, eso genera unas barreras de entrada muy grandes dentro de la industria. Y luego, Fíjate, Pedro, perdona, que siempre que se hablan de los mod, de las ventajas competitivas, que eso, bueno, para los que les guste el value investing, es uno de los pilares, ¿no? En el que se sustenta el value investing, ¿no? No todas las empresas tienen, de hecho es dificilísimo encontrarte una. Y a una es la hostia encontrártelo en una empresa, porque al final tienen que ser sobre todo barreras de entrada duradera, ¿vale? Barreras de entrada temporales no sirve para nada. Y es que en el caso de Meta tiene dos. Ahí estás nombrando dos, ¿no? El efecto red y el coste de cambio. Es súper difícil encontrar una y aquí pues tenemos dos y al final la presentación, al ponerla en StreamYard, está desbaratándose un poco, pero se ve claramente, ¿no? sí, justo, o sea, incluso podría añadir más, pero creo que no son tan fuertes como estas dos barreras de entrada, Estas dos porque, son pues, muy fuertes. claro, pero por ejemplo también tienen la parte de necesidad de inversión, o sea, para generar toda la infraestructura, todo el código y todo lo que ha generado ya Meta, herramientas y demás,
necesitas una cantidad de capital para poner un data center en todos los puntos que tiene Meta, del tamaño que tiene Meta y de la calidad y de los chips que tiene Meta, el CAPEX que ha hecho el último año es principalmente para generar eso, para generar una ventaja competitiva a nivel de procesamiento, de capacidad de procesamiento, para mejorar la capacidad de memoria. Ahora, por ejemplo, acaban de crear sus propias TPU, que es bueno, un chip que es mejor que el GPU a nivel para este tipo de compañías tan grandes, porque permite ser mucho más lineal y no tener esos costes tan altos. No tienes que comprarse un tercero como Nvidia. Entonces, podría añadir muchos más mods, pero Bueno, yo creo que los que quedan más claros a la hora de analizar esta sí. compañía son estos dos. Y fíjate que también tiene, no sé si eso se puede considerar un mod, pero pricing power. Es decir, tú imagínate que mañana, no sé, en otros países, pero que en España dijeran, oye, 1 euro al año por tener WhatsApp. No te estoy diciendo nada del otro mundo, 1 euro al año, ¿eh? Es que no sé cuánto pagaría la gente por tener WhatsApp. Es que es algo que ya que se ha instalado en nuestra vida y podrían pedir prácticamente lo que quisieran. Sí, totalmente. Ahora estamos viendo cómo están pidiendo $12 por un verificado, que al final es presión, no sé si es pricing power, pero es presión social. O sea, es un verificado que, bueno, o sea, vas a seguir teniendo lo mismo, pero vas a tener más impacto. Entonces, son una serie de cosas, por ejemplo, también lo que has dicho de pricing power, no es solo por el lado de los usuarios. O sea, los usuarios no solo van a pagar 1 euro por Claro, WhatsApp, sino que los negocios el merchant, claro. tiene que ofrecer, la competencia tiene que ofrecer una rentabilidad superior a la que ofrece Meta para ser competitivo con Meta, porque no nos olvidemos que Meta tiene unos márgenes operativos que no tiene nadie en la industria. Esto es algo muy curioso. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno de Most Borrowed Ideas en el que explica que es curioso que una industria con ese margen bruto tan alto, en general todas las compañías de esta industria pues tienen márgenes superiores al 80, 85, 90%, pero sin embargo la única rentable es Meta. O sea, no hay una segunda compañía rentable. Snapchat no es rentable, Twitter no es rentable, TikTok no es rentable. Solo podría incluir a lo mejor YouTube si lo consideramos una red social. Twitch no es rentable por el lado de Amazon. O sea, la única rentable es Meta y si metemos, por ejemplo, YouTube también como una de las rentables, no le llega ni a la suela de los zapatos a nivel de márgenes, porque recordemos que los márgenes de Meta, excluyendo Reality Labs, son cercanos al 40 y pico por ciento, 41, 42%. Entonces, eso te permite aparte que ese margen lo puedas reinvertir, reinvertir, reinvertir y que tu competencia se genere esa bola de nieve que vaya peor mientras tú vas a mejor. Y eso es otra barrera de entrada también que habría que añadir, pero podemos estar toda la tarde hablando de barreras de entrada, pero las más claras son estas dos. Luego tendríamos la ventaja competitiva que para mí es la que resume todo, que es la capacidad de adquirir data. Y no solo de adquirir data porque tiene 3 billones de usuarios y pasan X horas al día, sino porque Meta permite una cantidad de interacciones entre los propios usuarios que es mucho mayor que la que permite la competencia. Voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando tú estás en TikTok, probablemente la interacción que haces con TikTok o con los vídeos de TikTok son, una, subir vídeos, dos, darle me gusta al vídeo y tres, deslizar el vídeo que te sale. O sea, creo que dentro de los usuarios y sobre todo pues por conversaciones que he tenido con expertos de industria y demás, no hay muchas más formas de conseguir data de tus usuarios, digamos, first party data, em, más que esa dentro de TikTok, por ejemplo. Sin embargo, en Meta seguimos a las cuentas que nos gustan. Le damos me gusta a los vídeos, a las fotos, a los reels, subimos historias, ponemos ubicación de los sitios donde estamos dentro de esas mismas historias, mandamos mensajes directos a nuestros amigos, compartimos los mismos vídeos que le hemos dado me gusta a nuestros amigos. Que eso, por ejemplo, lo mencionaron en el segundo quarter y era una de las principales métricas o los principales proxies que utilizaban para entender cuál era un vídeo que iba a generar mucho más engagement o menos. Luego también tenemos, pues no sé, subir las fotos, tienen además toda esta data que han recopilado, la tienen
desde hace mucho más tiempo que TikTok, porque son mucho más anteriores. Luego también tenemos como vías de interacción, pues ahora tenemos la parte de las suscripciones, quién se te suscribe y quién te paga y quién no. Tenemos la parte de la tienda, donde tú puedes subir una foto, etiquetar una prenda de tu página web y cuantificar la cantidad de me gustas que tiene esa prenda. También tienen los influencers, los socios de marca, los anuncios con socios. Es una cantidad de funcionalidad que al final, por cada función que estás utilizando, ellos están recopilando data. Entonces, cuanto mejor sea o más variedad de funcionalidades seas capaz de proveer a los usuarios y los usuarios la utilicen, porque no es solo proveerla, sino que los usuarios también la utilicen, en comparación con tu competencia, por cada usuario y por cada hora de usuario, vas a recopilar mucha más información, porque van a hacer muchas más interacciones dentro de la misma plataforma. Y ese es verdaderamente la principal ventaja competitiva que tiene Meta frente a la competencia, que es su first party data es de mucha mejor calidad que la competencia. Y eso es lo que le permite. Estoy pensando en todo lo que dices, que llevas toda la razón, Pedro, de cuántas funcionalidades se puede hacer, el etiquetado, exacto, el estado en un sitio, celebración. Es verdad que tiene muchas distintas eh, interacciones con el usuario, lo que al final es lo que estás comentando, ¿no? Te da más información. Dónde ha estado, qué ha comido. Justo, es que, por ejemplo, cuando se utilizaba el argumento de que TikTok estaba creciendo en usuarios y estaba canibalizando Meta, daba igual porque no es solo que tenga que tener la cantidad de usuarios que tiene Meta y el tiempo por usuario que tiene Meta, sino que con la mitad de usuario y con la mitad de tiempo, Meta es capaz de recopilar mucha más información que TikTok. Entonces, al final, si TikTok te provee de 3 funcionalidades mientras Meta te provee de 50, por cada hora de usuario, Meta va a recopilar 20 y pico veces más data que los competidores. Y eso pasa pues con Snapchat, pasa con prácticamente todas las redes sociales. Y ahora Twitter es una de las cosas que vemos que está intentando hacer. Está empezando a meter analítica, pues monetizaciones, suscripciones, etcétera. Porque Elon Musk, por ejemplo, sí ha entendido bien la industria, aunque creo que no tan bien como Mark Zuckerberg. Pero eso es lo que define tu ventaja competitiva y tus barreras de entrada a largo plazo. Luego, bueno, esto es un poco lo que explicábamos antes, que básicamente se resume en un ciclo o digamos un círculo vicioso que es conforme sea capaz de tener más interacciones con los usuarios por cada hora de usuario, va a ser, va a ser capaz de ofrecer mucho mejores rentabilidades a los negocios o a los merchants. Y eso al final va a repercutir en que los merchants van a reinvertir más dinero en Meta y eso va a atraer a más usuarios porque van a ser capaces de implementar nuevas funcionalidades. Y se convierte en un círculo vicioso donde, porque tienes mejor producto, atraes más capital y como atraes más capital, vas a tener un mejor producto. Y se convierte en una bola de nieve. Luego, esto es un poco, pues para hacernos una idea, porque para hacer la valoración de Meta es un caso curioso, porque al final, como hay que hacer las valoraciones de esta industria o de las redes sociales, tal y como hemos mencionado con los CPMs y demás, existen dos variables, digamos, del revenue. Una es el volumen y otra es el precio. El volumen son los usuarios o los merchants, dependiendo de cómo lo quieran medir, pero midámoslo más bien por usuario, porque es más preciso. Y eso es la variable de volumen. Y luego tenemos la del precio, que la del precio es o el CPM o el ARPU, dependiendo de cómo lo midamos, si lo medimos con usuarios o con merchants. En este caso vamos a medirlo, vamos a hacer la valoración con el ARPU, que es al final lo que se relaciona con los usuarios. Para quien no sepa lo que es el ARPU es el ingreso o la facturación media que realiza Meta por usuario al año. Meta tiene en torno, pongamos unos 3 billones de usuarios.
Sí, bueno, unos 3 billones de usuarios. Ahí tenemos en las dos gráficas cómo ha evolucionado desde 2017 a 2022, pero en general podemos decir que tiene 3 billones de usuarios, tiene 3 billones de usuarios Facebook, tiene 2 billones de usuarios WhatsApp y tiene 2 billones de usuarios Instagram. A grandes rasgos, porque luego Messenger lo podemos incluir como los usuarios de Facebook. Entonces, dentro de esta valoración, tenemos que entender ahora el ARPU, que es Meta genera al año, en el último año ha generado 120 billion de revenue y tiene 3 billones de usuarios, pues entonces está generando unos $40 por usuario de media. Ahora esto nos va a servir, este razonamiento nos va a servir para hacer la valoración, que la valoración funciona pues por suma de partes, y iremos viendo conforme vayamos avanzando la valoración que debería tener Meta o que yo creo que debería tener Meta en un futuro. Ahora en la siguiente diapositiva pues vemos el tiempo gastado por usuario, que como podéis observar perfectamente, WhatsApp y Facebook tienen prácticamente el mismo tiempo por usuario. Bueno, WhatsApp tiene Curioso. casi el mismo tiempo de usuario que TikTok, que bueno, era una de los De las grandes. fortalezas, ¿no? No, y digamos que TikTok era una de las grandes amenazas de Meta y que era la que le estaba robando engagement. Pero sin embargo, como podemos ver ahí, el tiempo de usuario está prácticamente igual que Facebook. Y esto es porque principalmente en los países emergentes, sobre todo los que tienen problemas con China, es el caso de India, por ejemplo, bueno, es que India ya prácticamente podría ser un 15% de los usuarios de Meta, un 20% de los usuarios de Meta, pero, por ejemplo, en India está prohibido TikTok, porque en una frontera de India con China están prácticamente en guerra. Entonces, TikTok está prohibido. En ciertos países emergentes también están empezando a establecerse ciertas normas de privacidad. Por ejemplo, en Europa, en Europa TikTok es bastante difícil que sobreviva por el lado de los merchants, no por el lado de los usuarios, porque al final, volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, la principal vía de recopilación de data de TikTok viene a ser no por first party data, que es como lo recopila Meta, sino a través de proveedores externos, es decir, cogerte tu data de tu historial, las cookies, de tu móvil, no sé, tus hábitos de uso del móvil. Yo recomendaría personalmente, por ejemplo, a cualquiera que nos esté viendo, que empiece a leerse un poco los términos y condiciones de TikTok. Hostia, eh, que, ¿qué puede- pasa? ¿Nos tenemos que asustar, Pedro? ¿O qué? que se puede llevar un susto. Y solo hay que verlo Sí. porque, sí, porque, a ver, por ejemplo, sin necesidad de entrar en los términos y condiciones de TikTok, simplemente con que sepan que los funcionarios de alto nivel tienen prohibido utilizar TikTok, algo puede haber ahí. Si eres militar estadounidense o europeo, no puedes usar TikTok. Si eres un dirigente político, tienes prohibido utilizar TikTok. Si eres juez o fiscal, tanto en Europa como bueno, en Europa es diferente, pero en Estados Unidos, si eres juez o fiscal, no puedes tener TikTok. Si eres en Estados Unidos, no necesariamente tienes que ser un funcionario de alto nivel, sino con ser un funcionario con un cargo administrativo relevante o con un cargo de defensa o de interior relevante, ya tienes terminantemente prohibido tener TikTok y tener contacto con cualquier vía de recopilación de data de TikTok. O sea, no solo con TikTok, porque al final ellos recopilan data, pues por ejemplo, llegan a un contrato con Nike y Nike le provee pues la data de su usuario pues todos los años porque TikTok le paga, no sé, 3 millones al año. Eso nunca lo vamos a saber porque nunca lo van a publicar en sus reportes anuales, pero es una de las principales formas de cómo funciona la industria, que es vendiendo data, sobre todo en países emergentes porque no tienen tanto límite regulatorio. Pero sí, o sea, a nivel regulatorio, si tu principal vía de recopilación de data es third party data, ya no estoy entrando en si los términos y condiciones son buenos, malos, son muy intrusivos o no, sino que simplemente con los movimientos regulatorios que hay actualmente, cuanto peor seas recopilando first party data,
va a ser mucho más difícil para ti competir, porque regulatoriamente te van a poner las cosas muy difíciles. Y ese es otro de los grandes, de las grandes barreras de entrada de la industria, y de los grandes moats de Meta, porque conforme aumentan las presiones regulatorias, al final el mode de Meta mejora, porque son los únicos capaces de obtener toda esa data de calidad de first party data. Y es una de las diferencias con respecto, por ejemplo, al resto de redes sociales que principalmente lo hacen a través de third party data. Qué bueno. Yo fíjate Luego, que viendo ese gráfico, Pedro, yo hubiera dicho, claro, no tenía en cuenta YouTube, pero a mí, por ejemplo, como usuario, y reconozco que después me da mucho coraje, eh, como decimos en Málaga, ya que estamos dos malagueños, la palabra coraje mucha gente no la entiende con el arte que lo decimos, yo tengo muy poca arte, pero bueno, al final yo paso mucho tiempo, mucho tiempo. No quiero que nadie se piense que paso 3 horas en TikTok, ¿vale? Pero que te metes para algo en TikTok y cuando te das cuenta dices, joder, que llevo 10 minutos perdidos literalmente de mi vida. Que yo además soy de los que intento ser productivo. Bueno, imaginaros, tengo muchas cosas encima, quiero sacar tiempo para leer, voy a todos lados con el Kindle para esos ratos muertos. Y TikTok es una red social que se te pasa el tiempo rápido. Y fíjate que ahí es curioso, ¿eh? Es curioso esa cifra. sí, incluso esto es del año 2022, que fue, digamos, uno de los peores años para Instagram, por ejemplo, donde las métricas que he ido observando este año van mejorando en ese aspecto. Y, por ejemplo, los algoritmos que tiene Facebook e Instagram para los Reels, habría que compararlos para un mismo usuario que haya dedicado el mismo tiempo a cada una de las plataformas. Porque, por ejemplo, en el último quarter, Meta comentaba que ya prácticamente no había un éxodo de usuarios hacia otras plataformas de generación de contenido de entretenimiento por inteligencia artificial, sino que era mucho más lo contrario. O sea, había mucha más gente que estaba viniendo a Instagram y a Facebook por Reels que yéndose a TikTok para ver TikTok. Y a mí, por ejemplo, me impactó, porque yo me esperaba lo contrario. Yo, por ejemplo, en mi círculo de amigos, em, prácticamente la mayoría utilizan TikTok. Pero sí es verdad que nosotros, al final, pues entre comillas, nosotros nos compartimos los vídeos por los mensajes directos de Instagram y demás, y esos son factores que al final van influyendo poco a poco en el hábito de los consumidores, y en vez de tener dos plataformas, tiendes a tener una sola que concentre todo. Y eso al final es la dinámica que está ocurriendo actualmente. Yo fíjate que a nivel usuario pienso que igual que a lo mejor sí ha habido una brecha en algoritmo, etc, etc, ya no lo hay. Porque, hablando así con mi mujer, cosas que a los 2 nos gustan, pues, no sé qué decirte, ¿no? Por ejemplo, Natcher, humoristas, o Juan Dávila, que suben muchas cosas a ambas. Al final, yo lo veo más por TikTok y ella lo ve por Reel de Instagram. Ella no tiene TikTok, solamente usa, como tú dices, Instagram para todo, y al final vemos las mismas cosas. Y está poniéndose muy de moda, por ejemplo, a ella le gusta mucho todo el tema de los canales de difusión, tanto de WhatsApp como de Instagram. Yo no estoy en ninguno, miento, estoy en el del Real Madrid, de WhatsApp, pero ella sí está de mucha gente que sigue y no sé si tienes datos porque es muy novedoso, pero creo que tiene un buen engagement, ¿eh? Sí, pues sobre los canales de difusión es prácticamente imposible actualmente encontrar data, pues Claro, porque es porque acaba de salir. súper reciente. Pero sí, por ejemplo, Pero fíjate, Pedro, perdona que te interrumpa, y ahora hablas, que se está dando que incluso los creadores de contenido, entre comillas, están rogando a Instagram que le abran uno. No se lo abren a cualquiera. No sé qué mecanismo tiene, pero por ejemplo, a mis hijos y a mi mujer le gusta mucho Auronplay, de siempre, sobre todo mi hijo mayor, de las bromas que gastaba antes, etcétera, etcétera. Y ahora él ha estado, fíjate que es un macro monstruo, un creador de contenido brutal, ha estado casi rogando hasta que se lo han abierto. Luego, encima parece que ese toque elitista de lo abro a uno, a otro no, está creando ya no un hype en el consumidor, sino en el creador de contenido.
Sí, además se añade otro punto. Yo, por ejemplo, tengo varios amigos que son, bueno, tienen más de 100.000 seguidores y demás. em, y ellos me lo cuentan, o sea, puedes tener 10 veces menos reproducciones en Instagram, que al final donde vas a demandar tener esas herramientas es en Instagram, porque las marcas te pagan a través de Instagram. Claro. Donde más cuesta la pasta al final suele ser en Instagram, por lo tanto los influencers donde ganan más dinero suele ser a través de Instagram y no a través de TikTok. TikTok suele ser una vía de crecimiento orgánico, donde no tienes que invertir para crecer, pero una vez ya creció, sueles trasladar tu economía a Instagram y por esa razón principalmente suelen querer, por ejemplo, los canales de difusión. En su día también eran la parte de las suscripciones y las insignias, Exacto. sobre todo en Estados Unidos, porque aquí en España eh, tenemos un sesgo muy gordo que es que vemos el Instagram que hay en España pero o el Facebook que hay en España, pero el Instagram y el Facebook que hay en Estados Unidos no tienen comparación con lo que hay aquí. O sea, tiene 10.000 funciones más, se puede Sí. comprar a través de Instagram, se puede hacer mil cosas, o sea, puedes hacer ventas en vivo a través de directo, un montón de cosas que en el Instagram y en el Facebook de Europa o de España no se puede porque Meta al final está dejando de invertir un poco en Europa siempre y cuando no le dejen tener los data centers aquí, o sea, allí en Estados Unidos, no le dejen recopilar data y le sigan imponiendo regulaciones. Donde están todas las funcionalidades es sobre todo en India, Brasil y Estados Unidos. Por ejemplo, en Brasil con el WhatsApp se pueden enviar Bizum. Hostia. Sí, y una serie de funcionalidades muchas más allá que nosotros estamos viendo, digamos, el peor producto de Meta. Pero si el peor producto de Meta está siendo medianamente competitivo con el nuevo competidor, ¿cómo serán en las regiones donde está el mejor producto que tienen? Mm, sí. Y bueno, ya es un poco pasar a la siguiente diapositiva, que para hablar un poco de las cuotas de mercado, donde se puede ver que Meta pues, ha pasado, esto ya es una recopilación propia, ha pasado pues del 3% al 14% prácticamente en el último año. O sea, y en el último año ha perdido cuota de mercado. En 2022 vemos que hay un salto del 15% prácticamente al 13,66, que viene a ser pues porque limitaron de tal forma el third party data que toda esa cuota de mercado la ha ido ganando los que hacían una publicidad, digamos, de forma directa. Eh, ¿Qué quiero decir con forma directa? Por ejemplo, cuando estás en Google y buscas, no sé, zapatos azules, pues Google ya sabe que estás buscando zapatos azules. No le hace falta conocer tus gustos, preferencias, tener data sobre ti, sino que simplemente, em, pues, como estás buscando zapatos azules, te pone los mejores zapatos azules. Sin embargo, Meta sí necesitaba entender tu data y demás. Y como al final las cuotas de mercado funcionan de forma relativa, porque dependen de los precios y las rentabilidades que son capaces de proveer unos u otros, cuando se produce IDFA, que es el cambio de privacidad en los términos y condiciones de uso en Apple, en iOS, básicamente si tú le dabas a no permitir, Meta no podía recopilar ni un solo dato a través de tu iPhone. Solo los que hacías dentro de la propia plataforma. Y esa es una de las razones por las que una vez le dabas a no permitir, no te llegaban notificaciones de Instagram a tu iPhone o de Facebook, porque si le dabas a no permitir, a ellos no les convenía que tú estuvieses dentro de su plataforma dando data que no podían analizar y creaba mucho ruido. Entonces, ellos decidieron no notificar. O sea, si tú le das a no permitir, ellos no te mandan los mensajes directos, o sea, no te llegan notificaciones ni de Instagram ni de Facebook. Y al final, pues, esa pérdida de cuota de mercado ha venido determinada sobre todo por eso, porque tuvieron que reestructurar toda la base de recopilación y procesamiento de data que ahora está volviendo otra vez de nuevo a Meta y por eso hemos visto esa caída en el precio y esa subida de nuevo en el precio por acción. Luego, aquí tenemos un poco cómo hay que ver, digamos, toda la situación actual de la compañía. Y es por un lado, qué es lo que está guiando a los fundamentales de la compañía
Y es por un lado el top line, la facturación o el revenue, que es el precio y el volumen, es decir, los usuarios y el ARPU, el average revenue per user, y luego, por otro lado, el profit, que es los márgenes que tiene y la caja que es capaz de generar, que viene determinado pues, por la rentabilidad sobre el capital empleado, el apalancamiento operativo, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos la situación, si es estructural o es pues transitoria. Y ahí tenemos que analizar IDFA, TikTok y luego pues la eficiencia operativa, el año de la eficiencia operativa que han hecho este año con el CAPEX y el OPEX. Y por un lado, pues podemos ver que IDFA es transitorio. ¿Por qué? Es transitorio lo que pasó con IDFA y por eso ha vuelto a los precios a los que estaba antes de la caída. Y es principalmente porque han reestructurado ya toda la forma de procesar y de recopilar la data a través de los usuarios de iPhone. Por ejemplo, en iPhone, si tú le dabas a no permitir, principalmente o sea, no permitir el tema de la recopilación de data de Meta, si tú le dabas a no permitir, cuando entrabas en Safari, por ejemplo, a través de un enlace, como hemos comentado antes, Meta no era capaz de recopilar la data que estabas tú generando a través de Safari. Entonces, ahí fue cuando crearon el mini browser que he comentado antes, que no te saca de la interfaz de Meta y por lo tanto es un browser propio de Meta que te permite pues, recopilar first party data. Y hicieron una serie principalmente, tenían, digamos, dos principales vías de impacto de IDFA a Meta. Una era Safari, que es una de las principales vías que tenía Meta a través de los buscadores y demás de recopilación de data. Y luego otra era el App Store, porque App Store te proveía antes de muchísima más data. Las sesiones, las conversiones, los usuarios que tenía, etcétera. Y ahora es mucho más difícil que recopilen la data que antes te daba Apple porque básicamente no te deja. Sin embargo, y todo esto viene dado por una negociación porque Apple cobra no sé cuántos billones al año de Google y quería cobrarle no sé cuánto, creo que eran 10 o 12 billones al año a Meta y Meta le dijo que nada. Entonces, cuando ha ocurrido eso, ha perdido tanto el App Store como Safari. ¿Y cuál de esas dos podía recuperar? Pues podía recuperar las dos. Y esto es muy curioso porque Apple, digamos, al reducir la cantidad de data que proveía a través del App Store digamos, a estas compañías como Meta y demás, lo que hizo es básicamente cargarse su propio negocio. Porque si yo no voy a darle data a los que me tienen que pagar con tal de cobrarles, si me dicen que no, yo me estoy exponiendo demasiado porque yo voy a dejar de cobrar todo lo que cobraba antes por comisiones de compra a través de la aplicación, porque se usa Apple Pay dentro de la aplicación, una serie de cosas. Y como lo caparon muchísimo, eso generó muchos problemas dentro del negocio del App Store dentro de Apple. Y por eso, por ejemplo, aparte de servicio, dentro de los financial de Apple, empezó a desacelerar su crecimiento cuando venía acelerándolo. Eso lo que hizo es que hiciesen otra actualización bueno, se puede investigar SCAD Network 4.0, etcétera. Básicamente lo que han hecho ha sido volver a poner como una fase intermedia entre no te doy data y te la doy toda, te voy a dar una serie de cosas que son esenciales para ti. Y como a Meta lo que le hace falta era solo lo esencial, porque la parte de First Party Data ya son los mejores, básicamente esa pata o ese impacto ya lo ha solucionado. Y luego el segundo impacto era el de Safari, que como he comentado con el mini browser, también lo han solucionado. Entonces IDFA ha dejado de tener el efecto que tuvo, que era básicamente cargarse las rentabilidades que daban los anuncios. Y luego TikTok, pues en segundo lugar, ya lo hemos comentado antes, y es que al final TikTok es más para entretenimiento y demás, pero no tiene la capacidad de recopilación de first party data que tiene Meta, sino que están muy limitados por la regulación, por la cantidad de interacciones que tienen, y eso al final, en mi opinión, es algo transitorio. Y luego, bueno, el tema de la eficiencia operativa, que ahora lo comentaremos.
pero principalmente para entender lo que hemos dicho, qué es lo que guía el negocio, está por un lado el top line y por otro lado pues la rentabilidad o los márgenes que son capaces de obtener. Aquí vemos el crecimiento histórico de cada una de las variables del top line. Tenemos los daily active users, que son los usuarios activos diarios. Vemos como prácticamente en Estados Unidos y Europa, que son las zonas donde más revenue viene dentro de los fundamentales de Meta, son las que menos crecen a nivel de usuarios. O sea, crecen conforme al PIB o a la población, podríamos decir. Un 1%, un 2% desde hace pues 10 años. Sin embargo, Es normal, ¿no? claro, o sea, porque al final estás ya Ya- muy penetrado claro. y te cuesta mucho, pues al final conseguir nuevos usuarios porque al final ya tienes prácticamente todo el mercado. Pero sin embargo, si vemos cómo de curioso es este efecto, que lo que hace es recalcar lo que explicaba antes del first party data, la cantidad de data, el efecto red, etcétera, donde vemos donde el precio o el revenue por usuario crece más es en Estados Unidos y Europa. O sea, donde más crece su pricing power es donde ya tienen el mercado penetrado al máximo. Porque al final eso lo que genera es la bola de nieve que comentaba antes, que hace que su capacidad de targeting sea mucho mejor y sean capaces de cobrar unos mayores precios continuamente. Porque al tener ya el mercado entero penetrado, es mucho más fácil progresar y recopilar y mejorar la data que en los países emergentes donde tienes una menor cantidad de usuarios. Entonces, se produce, digamos, esa bola de nieve que lo que hace es que crezcan los precios históricamente al 17% y van a seguir creciendo probablemente al 15% los próximos 5 años, 6 años. Y luego vemos como en Asia y en el resto del mundo que es donde menos crecen, es donde menos, o sea, donde más crecen es donde menos pueden crecer su ARPU, porque al final pues son economías donde no existen unos salarios tan altos, pero aparte no tienen tan buena data como tienen en Estados Unidos y en Europa. Y por esa razón los precios crecen a un ritmo mucho menor que en Estados Unidos y Europa. Luego aquí tenemos, pues bueno, un resumen de los márgenes históricos que ha tenido Meta. Y Meta ha tenido un EBIT histórico del 40%, que es Qué barbaridad. prácticamente, sí, yo creo que es de los más altos que he visto en mi vida, de una manera sostenida durante una gran cantidad de años. Eh, y al final, pues su free cash flow, o sea, su margen de free cash flow está en torno a esa cifra, está en torno eh, pues al 25, 30. Ahí he puesto un poco el CAPEX sobre ventas, pero depende de si lo contabilizamos como, o sea, si el CAPEX utilizamos el CAPEX de expansión y el CAPEX de mantenimiento o solo el de mantenimiento, nos da una cifra u otra. Con el CAPEX de expansión, pues sería un 25 más o menos, y con el CAPEX de mantenimiento, pues sería prácticamente igual, sería un 40%. O sea, sería prácticamente igual que el EBIT. Entonces, Esto al final, Pedro, choca con la clásica teoría del rendimiento del capital, ¿no? Que donde ves industrias con un ROE, con un roce tan alto, aglutinan competidores y hacen que la reversión a la media actúe y vuelva a bajar. Pero en este caso no se da. claro, el tema de los ciclos del capital, eh, yo tengo una teoría que es que se genera siempre y cuando la industria se comoditice. Pero si no existe Claro. esa comoditización, si los productos son fácilmente diferenciables y existen pues ventajas competitivas o no simplemente ventaja competitiva, value proposition, yo creo que los ciclos del capital no se generan de forma sostenida. Y la gran cantidad de la rentabilidad que se ha generado en la bolsa la han generado pues, un pequeño número de empresas que se han salido de la media y no han cumplido pues, con los ciclos del capital y han sido capaces pues, de generar monopolios o oligopolios sostenidos en el tiempo durante una gran cantidad de años. Y al final yo creo que esa es más la clave de la inversión que en buscar los ciclos del capital, hacer timing y demás, sino en buscar buenos negocios que puedan generar pues, rendimientos del capital mucho más altos de los que genera la media del mercado, porque tienen una posición dominante y esa posición dominante se extiende a lo largo de los años de manera sostenida.
Luego un poco esto es lo que he estado contando antes, qué había pasado con IDFA, por qué había caído tanto la acción, y es principalmente pues porque el free cash flow per share había caído un 50 y pico por ciento, dependiendo de cómo lo midamos, pero el free cash flow, por ejemplo, per share normal o sea, el free cash flow había llegado a ser negativo por la gran cantidad de CAPEX y OPEX que habían realizado. Y al final, pues, cuando tú generas un free cash flow negativo, por la razón que sea, aunque sea transitoria, eso impacta en tu cotización. Y al final, pues, es lo que pasó en 2022. Luego esto, bueno, un poco más sobre el problema, que era pues para solucionar todos esos problemas que le habían venido, y DFA, TikTok y demás, pues lo que habían hecho había sido incrementar su CAPEX un 70%, es una barbaridad, y su Joder. OPEX un 22%. Pero cuando miraban las iniciativas donde se estaban gastando el dinero, eran iniciativas que iban a llegar a su fin y que eran por momentos eran transicionales, o sea, no iba a ser un gasto fijo sostenido en el tiempo los próximos 10 años, sino que el equipo que se había dedicado a desarrollar el mini browser, cuando ya se hubiese desarrollado el mini browser, ahí ya no te hace falta ese equipo, sino te hace falta un equipo mucho más reducido de mantenimiento y demás, que bueno, ha coincidido pues con lo que han llamado como incertidumbre macroeconómica, y al final pues han tirado un poco de la excusa del año el año de la eficiencia operativa. Pero no era otra cosa que la mayoría de equipos que tenían y la mayoría del incremento de estos gastos había ido dedicado, pues, uno, a incrementar sus data centers, sus chips, sus TPU, sus GPU, a generar todo digamos, un ecosistema tecnológico mucho mejor del que tenían. Y luego, por otro lado, pues el OPEX era sobre todo contratando equipos para solucionar esos problemas transitorios que estaban sufriendo. Y ahora, no sé si en la siguiente, no, ahora viene lo de la eficiencia operativa, que bueno, supongo que ya la mayoría sabrá lo que ha pasado, pero Meta ha despedido a no sé cuántas personas de la plantilla, o sea, ha reducido la plantilla, no recuerdo si eran un 30 o un 40%. Básicamente, a niveles de márgenes, creo que en la siguiente diapositiva sale un poco lo que estaba haciendo con la plantilla. O sea, la plantilla había llegado a ser 87.000 personas, y Qué barbaridad. si no recuerdo mal, han despedido a 20 o 30.000. A números de empleo no lo recuerdo muy bien, pero a niveles de márgenes supone recuperar los márgenes que ya tenía del 40%, pero incluso incrementarlos, porque a corto plazo se produce esa disonancia entre que el revenue no estaba creciendo y que cortas el OPEX, pero una vez ese revenue empieza a crecer, eh, eso va a incrementar los márgenes, porque recordemos que el 40% que tenía Meta de márgenes había sido generado pues por una sobrecapacidad. Ahora que se han vuelto, digamos, más eficientes, esa sobrecapacidad no la tienen. Y yo estimo que los márgenes pues van a subir, sobre todo en la parte de Family of Apps, en torno al 42, 43, 44%. Es una pequeña mejoría, pero que a nivel de free cash flow, cuando una compañía estaba cotizando a los niveles que estaba cotizando de 5 o 6 veces su core business, al final te da una gran rentabilidad. Y ahora, pues, la siguiente diapositiva era un poco cómo estamos solucionando cada cosa, que esto sí quiero entrar un poco más en detalle, porque cada una de estas iniciativas que estáis viendo en pantalla, aunque me falta alguna, digamos que tiene un potencial de en torno entre 30 y 50 billion de generación de revenue. Hostia. Voy a explicar un poco mejor cada una de estas iniciativas. El CAPI, que es el Conversion API, bueno, para quien sepa lo que es un API, es el nuevo API que ha creado Meta. Pero realmente lo interesante no es el Conversion API, sino es la capacidad de generar una mayor rentabilidad y de ser mucho mejor en First Party Data. ¿Qué ocurre con esto? Esto, donde vemos las tres ramas de IDFA, son las formas en las que han solucionado IDFA, pero esas tres soluciones, que la primera se podría, digamos, meter en conjunto con la segunda, viene a ser básicamente
first party data y mejoría de la inteligencia artificial. Son las dos grandes, digamos, soluciones que han implantado. Pero la principal solución dentro de estas tres es el Conversion On-Site. ¿Qué es Conversion On-Site? Conversion On-Site es Business Messaging, que Business Messaging, para quien no sepa lo que es pues todo lo que viene siendo WhatsApp Business, manejar tu negocio a través pues, de WhatsApp y de Messenger, ser capaz de subir tus productos y que te los compren a través de WhatsApp o de Messenger. Para que se haga una idea la persona que nos esté viendo, Amazon cobra en su parte retail cerca de un 17% de comisión de media en la parte retail. Y Meta en este lado lo que está haciendo es, imaginaros que el día de mañana, que es una iniciativa que ya existe dentro de Meta, que no es que me la esté imaginando yo ahora, se pueda comprar, no sé, Cristiano Ronaldo suba sus próximas zapatillas Nike a Instagram y se puedan comprar a través de Instagram. Imaginaros que de ese lanzamiento de zapatillas Nike de Cristiano Ronaldo, la compra que se haga a través de Meta se lleve, no pongamos un 17%, pongamos un 5%. El 17% que cobra Amazon en algunos sectores está en torno a un ARPU medio de $100. Pongamos que eso está entre todas las plataformas de Meta. Son 3 billones de usuarios. Podrían ser potencialmente otros 300 billones de revenue. Pero tampoco vayamos a ser tan optimistas. Pongamos que se lleva no $100, que se lleva $5, $10. Se está llevando por $5 por usuario 15 billones al año. Simplemente por comisión de compra y venta, o sea, margen del 90 y tantos por ciento, porque no es una actividad que estén realizando ellos. O pongamos que se lleva un pelín más, que se lleva $10, pues se están llevando 30 billones. Y eso es una iniciativa que Javier Oliván, que es el CEO de Meta y además es español, está muy centrado en esa iniciativa. Está súper centrado en que se pueda hacer conversion on-site, que es comprar a través de la plataforma. Pero luego, a ese conversion on-site y a esa mejora de first party data, le podemos añadir la parte de click to message, que también pertenece, digamos, al business messaging. Pero es que sean anuncios donde se haga el clic o sea, cuando tú clicas en el anuncio, tú, por ejemplo, te sale un anuncio en Instagram, compra esta zapatilla y tú deslizas hacia arriba. Pues en vez de llevarte a la página, te lleva un chat con la empresa donde tú le preguntas, estas zapatillas me gustan, estas otras me gustan más, ¿qué tallas tenéis? ¿De qué zapatillas tenéis de esta talla? O cualquier chat. Si ese anuncio está generando unos retornos unas 10 veces más altos que los que se generan por story o los que se generan por el feed. O sea, podríamos estimar que estos anuncios de click to message podrían generar perfectamente un CPM de $100 e incluso he visto casos de $150, que eso si lo trasladamos a nivel pues de ARPU y demás, para 2 billones de usuarios que tiene, por ejemplo, WhatsApp y que otros 3 billones tiene Messenger, podrían estar generando perfectamente, yo estimo que van a estar generando, pues eso, pongamos, si generan $100 por CPM, pongamos que son $50 de ARPU o $30 de ARPU. Y estoy suponiendo que el ARPU es menor que el CPM, porque generalmente en Meta, por ejemplo, en Stories y en el feed, el ARPU medio, o sea, el CPM medio está en torno a los $17. Y sin embargo, su ARPU medio está en torno a 40. O sea, es como más de 2 veces el CPM. Sin embargo, poniendo un CPM de $100, que es el que tiene actualmente, en algunos casos, en otros casos, pues está entre 70 y $100. Estos CPM, si los multiplicáramos por 2, sería un ARPU de $200. Y si lo extrapoláramos a la cantidad de usuarios que tiene Meta, se te podría ir perfectamente a 400 billones, que no va a ser en la vida, eso lo digo yo ya, porque es un anuncio muy concreto que no va a estar todo el rato siendo ese anuncio, sino que va a haber más anuncios y pues generará un 10% de eso. Un 10% de esos 200 billones que hemos mencionado, de esos 400 billones, son entre 20 y 40 billones más de revenue. Y eso
ya tenemos, entre estas dos iniciativas, ya tenemos unos 100 billion de revenue, cuando Meta está generando actualmente 120 billion. O sea, casi un 100% de crecimiento del revenue. Y luego tenemos la inteligencia artificial, que aquí en concreto no voy a hablar del tema algoritmo, pero sí voy a hablar de la parte de Generative AI. En la parte de generación por inteligencia artificial, de generación automática, digamos, tiene un especial componente en el que está centrado Meta, que es desintermediar la industria del marketing. ¿A qué me refiero con desintermediar la industria del marketing? En que por cada euro que nos gastemos en un anuncio a través de una agencia de marketing digital, probablemente nos estemos gastando 30 céntimos en que le llega a Meta. Es decir, Meta, de en torno a todo el dinero que se gasta en publicidad digital, a Meta le está llegando en torno a un 30%. O sea, el 70% se está quedando por el camino. Sin embargo, si Meta es capaz de generar los anuncios ella misma sin necesidad de que la propia agencia de marketing pues haga, digamos, la segmentación según los perfiles de buyer persona que se estén buscando o que ellos pues contraten a no sé cuántos editores de imágenes y te hagan la imagen ellos, sino que todo eso te lo haga Meta a través de inteligencia artificial, que es muy probable y está pasando ya, reciba un 70% más, o sea, no un 70% más, sino reciba prácticamente 3 veces más de lo que está recibiendo por cada CPM de gasto dentro de la plataforma. Y eso, obviamente, no van a ocupar el mercado entero ya, pero suponiendo que ocupan un 10% de ese mercado de aquí a 5 años, ya son otros 20 billones de revenue más o unos 40 billones de revenue más. Ya vamos por 120, siendo lo más conservador posible. Y eso ya es un 100% de crecimiento. Pero luego tenemos la parte de Reels y Creator Economy. La parte de Reels es que los CPM de Reels son mucho más bajos que los que tienen el resto de anuncios, Story, Click to Message, etcétera. Y son en torno a la mitad. Entonces, si en Reels empiezan a subir los anuncios y convergen al resto, son otros 20-30 billones más de revenue, prácticamente. Perdón por no poner aquí todos los cálculos, pero he dicho, si voy mencionando uno por uno, es que al final las diapositivas iban a ser larguísimas. Pero bueno, y luego la última iniciativa, que es la de Creator Economy, es que principalmente pretenden generar revenue o facturación o ingresos, como se le quiera llamar, a través de 3 vías. Una es de vía directa, o sea, quieren generar ingresos para los influencers o para los creadores de contenido de 3 formas. La principal es pagando Meta. O sea, donde menos dinero va a poner Meta es financiando ellos directamente a los influencers. La segunda va a ser que tú puedas comprar una promoción con un influencer a través de un marketplace que cree Meta. Y luego la tercera función es que tú como usuario directamente seas capaz de generar ingresos para los influencers. Ya lo hemos visto con las suscripciones, lo hemos visto con las insignias, lo hemos visto con una serie de iniciativas que están implantando ya. Pero de esas 3 vías, la más pequeña es Meta y ahí hay probablemente un mercado no, no creo que llegue al trillón, pero es un mercado bastante grande. De ahí podemos estimar que Meta se puede llevar perfectamente una comisión de casi el 50%, porque YouTube, que hace exactamente lo mismo con sus creadores de contenido, con el tema del partner y demás, se queda en torno casi a la mitad. Entonces, si extrapolamos todas estas iniciativas, vemos que Meta puede generar fácilmente para los próximos 5, 6, 7 años 300 billones de revenue a unos márgenes históricos del 40%, 35% del free cash flow margin. Estamos entre 100, 120 billones de free cash flow prácticamente libre, o sea, de flujo de caja libre, siempre y cuando supongamos que Reality Labs vale cero y lleva siendo pues 5, 6, 7 años que no es rentable y que lo han cerrado porque no le ven futuro. En cuyo caso, si no pasa eso, probablemente lo que pase es que empieza a ser rentable y añada todavía más opcionalidad al negocio de Meta. Pero todo eso
lo que vemos que nos da, pues, nos está dando prácticamente 120 billion de free cash flow cuando la estamos comprando por 800 billion. La compañía que actualmente genera más o menos esa cantidad de revenue y de free cash flow se llama Apple y hoy vale 3 trillion. O sea, lo dejo ahí. Han metido la cuña, ¿no? Hombre, pero En- al final todo eso es lo que resume. Si lo haces por comparables, te salen 3 trillion y si lo haces por free cash flow yield, te va a salir un 15% de free cash flow yield de una empresa que tiene uno de los negocios con mayores barreras de entrada del mundo. Ujú. Bueno, Pedro, nos has condensado una auténtica masterclass de una compañía con muchas aristas, muy difícil y con mucha controversia. Y yo creo que prácticamente no ha quedado ningún segmento por analizar, no ha quedado nada por tocar. Y bueno, podríamos hablar de muchos más temas, ¿no? Al final, aunque parezca que hayamos estado de 1 hora y cuarto, hay muchísimos temas, pero bueno, yo creo que tampoco es cuestión de ya entrar en el detalle, ¿no? No sé si tú, yo te quería preguntar si tú a nivel usuario has probado las gafas, las famosas gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera. ¿Las has probado? He probado las Quest 2 Las cuentas. y pretendo probar las Quest 3 en cuanto me lleguen. Bueno, precisamente, oye, hablábamos al principio de cuándo pactamos esta charla que fue con tu primer evento. Ahora llega el segundo, háblanos un poco de él, pero me ha parecido ver que vamos a tener la suerte los que estemos allí de probarla, que Alejandro Wagner va a estar en un pequeño stand. Sí, justo. O sea, lo hablé con O él. sea, pues yo no he probado ninguna, ¿eh? Todavía puede ser. Cuéntanos del evento. Sí, sí, pues eso, para ir explicándolo un poco por parte, bueno, ahí tenéis el cartel del evento con todos los ponentes que vienen. Al final, yo creo que hemos reunido en el evento casi 2.000, creo que no, más de 2.000 millones de euros de patrimonio bajo gestión. Y Bueno, pero bueno, eso es solamente con lo que tenemos los locos bajo gestión. A eso le tienes que sumar los demás, ¿no? justo, justo. Oye, qué Y elenco. no, totalmente. Y además, pues, yo quería darle una vuelta un poco de tuerca porque hay una cosa que me repatea siempre. em, bueno, no me repatea realmente, pero es que a todos los eventos que voy de España de inversión y demás, no hay figuras internacionales y siempre suele ser todo muy nacional. O sea, no solemos traer a gente de fuera. Y dije, por ejemplo, a Compounding Quality, eh, lo conocí en Omaha pues al final contacté con él y dije, oye, quiero organizar esto por todo lo grande, en un sitio que sea genial, como el Auditorio Rafael del Pino, que para quien no lo conozca es probablemente uno de los sitios más emblemáticos de Madrid a nivel de ponencias y demás. Es donde se hacen todas las reuniones del Juan de Mariana, ¿no? Muchas de ellas, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, el Juan de Mariana ahora se hace en la Universidad Francisco Marroquín, Sí. pero, Pero antes yo creo que pero se hacían muchos actos allí, sí, sí. justo, justo. O sea, yo recuerdo actos creo que hasta de Advalor, bueno, digamos, que tiene bastante historia dentro sobre todo de los fondos independientes españoles, porque Mm, la Fundación Rafael del Pino también ha organizado muchísimas cosas, pues con Daniel Lacalle, con muchísima mm. gente. Y al final, pues quería traer también esa presencia internacional y hemos traído a dos personajes internacionales y además yo creo que de una relevancia bastante alta. Por un lado tenemos a Compounding Quality, que yo creo que la figura de Quality Investing, de redes sociales, Twitter sobre todo con su newsletter también, de mayor, digamos, relevancia internacional, porque yo no conozco otra cuenta o otra persona que hable de Quality Investing, salvando las distancias con Fansmith y con Warren Buffett y todos estos personajes, pero creo que no hay una figura online
de tanta relevancia de quality investing a nivel internacional. Y luego, Fíjate, Pedro, perdona que te interrumpa, yo creo que no somos conscientes de la suerte de que te traigas esta figura, porque es una de las newsletters, no sé si la única, pero he leído, precisamente creo que lo he leído en tu perfil, que es una de las newsletters a la que está suscrito Charlie Munger. Y la lee el propio, Warren Buffett, y la lee el propio Warren Buffett, ¿no? yo lo que sé es que vaya, lo que hablé con él, a su newsletter están suscritos Jeff Bezos, está suscrito Bill Ackman, está suscrito, creo que David Einhorn. Pues entonces, o lo he leído en otro lado, o a lo mejor estoy confundido con Bill Ackman, pero yo juraría que he leído que a su newsletter está suscrito Warren Buffett. Creo, ¿eh? Es probable, porque, o sea, al final yo creo que todas las figuras relevantes de inversión, incluso él sube las capturas propias a su propio Substack y tiene a todas las figuras súper relevantes del mundo del value investing, sobre todo, Moniz Pabrai, etcétera. Todos, o sea, Lilú, tiene a prácticamente todos están suscritos a su newsletter y es que al final lo merece. O sea, la newsletter tiene uno de los mejores, yo creo, una de las mejores recopilaciones de información sobre Warren Buffett. O sea, tiene un apartado que se llama Investment Library, que es una absoluta locura. Y vamos a tener el privilegio de tener a alguien a quien siguen los mejores del mundo. O sea, no es que tengamos a alguien que sea muy bueno a nivel internacional, sino que vamos a tener a alguien que es que le siguen los mejores a nivel internacional. Y luego, por otro lado, tenemos también a Richard Jark, que hablando de meta, en mi opinión, es el mayor experto de meta internacionalmente. O sea, junto con Ben Thompson y NBI, o sea, creo que son los tres que saben más de meta. Y Rijal, en mi opinión, es probablemente de esos tres que he mencionado, el que mejores insights da, porque él tiene experiencia dentro de la industria, tanto en la de meta como en la del cloud computing. Y no solo es un gestor, porque gestiona un fondo que se llama New Era Funds, sino que ha sido un insider de la industria y va a venir a darnos una ponencia que no va a ser una ponencia de 20 minutos y demás, sino que va a ser una ponencia de una hora. Estos dos personajes de los que estamos hablando, o sea, Compounding Quality y Richard Jark, van a venir a hablarnos una hora cada uno y luego en el networking se le va a poder preguntar cualquier cosa. O sea, van a estar con nosotros en el evento. Y luego, bueno, pues hablar de las figuras que traemos nacionales. Javier Ruiz de Oro, que ha sido nominado este año a Mejor Gestor por Rankia Pro, que además llevan batiendo con Oros, no sé si 10 años al mercado. Sí, con Oros, antes con Metavalor. Y para mí, Javier Ruiz, de los que hace de las mejores cartas que se pueden leer, sus cartas anuales de Oros, ya no es lo que viene a contar desde el punto de vista inversor, ¿no? Sino lo narrativa, con qué claridad explica la situación. La verdad es que los ponentes nacionales son la bomba. Sí, sí, es que hablamos de las estrellas internacionales, pero en el panorama nacional no se le queda la zaga, ¿eh? No, totalmente. Y luego tenemos pues también a José Ruiz de Alda, También que conocido de locos de Wall Street. probablemente, a mí la verdad que me encanta el contenido que Me hace, sobre encanta. todo de análisis fraudulento y demás. El Sí. análisis que hizo de EIDF es Mm. o sea, Muy bueno. no tiene sentido. Luego vino, por ejemplo, al Substack mío, al de Gutiérrez Capital, y nos contó que también, por ejemplo, con ellos, con el vehículo inversor que gestionan, defienden la gestión. Bueno, no sé si lo defienden con el vehículo, pero él nos contó que él mismo, él personalmente, defiende la forma de invertir long short, la que hace, por ejemplo, de David Einhorn, que se cubre con Mm. algunas posiciones cortas y demás, que a mí, por ejemplo, ha sido una de las principales cosas que me ha hecho decirle que se viniese, porque creo que sobre todo en España está muy puesto sobre la mesa la visión del value investing, pero hay un campo mucho más grande que no hace falta excluir al value investing de él, pero se pueden ir añadiendo complementos como por ejemplo el quality, como por ejemplo los shorts en este caso, y yo creo que es algo muy interesante y que no van a ser solo ponencias
de profesionales de relevancia, sino que he intentado buscar perfiles y ponentes que fuesen muy interesantes y muy originales en comparación con el resto del mercado. Porque, por ejemplo, no quiero que esto se vaya dirigido a nadie ni por nada, pero hay 200.000 millones de personas en 200.000 millones de ponencias que hablan de, no sé, mineras o que hablen de petróleo o que hablen de ciertos temas que al final se repiten mucho y que yo creo que en España es muy difícil ver otros temas. Por ejemplo, el tema del quality investing creo que en España no existe, a nivel de ponencias y demás no hay nadie, o sea, yo no conozco muchas ponencias que hayan traído quality investing y creo que va a ser muy interesante. Y luego, bueno, también mencionar a Víctor Echazarra, eh, que, bueno, es un ex analista de Asvalor, que está lanzando su propio fondo, V Equity Fund, es una absoluta locura lo que sabe, porque al final viene de una escuela como es AZ Valor, y que probablemente es una de las mejores de España y que ha trabajado al lado pues de Álvaro y Fernando o sea, yo lo conozco, he charlado con él y no os imagináis la cantidad de información y de sabiduría que se puede aprender. O sea, eh, creo que, bueno, sobre todo la mejor ponencia de todas, la última, Hombre, que, bueno, los locos de Wall Street. yo, Y yo le iba a decir, a nosotros también nos ve Warren Buffett, ¿eh? Tengo, eso tengo, por, captura, tengo capturas de pantalla con él viéndonos los domingos los Sanedrín. eso por seguro. Y al final, bueno, o sea, es que todos los ponentes que hemos reunido, yo creo que el valor que da cada uno individualmente es una absoluta barbaridad. Y ya juntarlos a todos en un mismo evento, ya ni te cuento. Y bueno, pues comida, cafés incluidos, vamos a tener el stand para probar la gafa de Meta, las Quest. Espero que traiga las Quest 3 Alejandro. Luego se va a sortear entre todos los asistentes un viaje a Omaha para la próxima Coño, reunión. no jodas. Yo, Sí, entre. bueno, a mí me tienes que echar 10 papeletas o 20. Hostia, eso no lo sabía. Qué bueno. Sí, sí, entre todos los asistentes se va a sortear un viaje a la próxima reunión anual de Berkshire Hathaway con el hotel, el vuelo y la reunión pagada. O sea, eh, lo único que hay que es respirar en el evento, en la próxima reunión anual de Berkshire, prácticamente. Y luego vamos a tener muchísimas sorpresas para todos los invitados. Vamos a tener descuentos de todo tipo, vamos a tener mucho valor añadido. Va a haber más sorpresas, aparte de las que estamos dando. Em, y ya digo, o sea, va a ser una locura. Y o sea, creo que el evento va a ser un eventazo y además lo estoy preparando todo de forma que es que ya lo digo tal cual, o sea, es que vamos a perder dinero y me da igual porque tengo ganas de hacerlo todo y de generar ese ambiente. Yo, fíjate, me pongo un poco serio. Yo sé lo que es eso. Nosotros los locos hicimos un evento. Es muy duro. Me hacía gracia cuando gente conectaba hablaba en internet y tal. No, tal, del precio. Si no tienes patrocinador, estamos hablando de palmar pasta. Y yo está Pedro hablando del viaje, de los invitados, de pagarle hoteles, de reservar y tal. Estamos hablando de palmar pasta, pero no palmar 1.000 o 2.000 euros. Estamos hablando de palmar 5 cifras de pasta, ¿vale? Sí, Muy fácilmente. fácilmente, pero vamos, y bastante de las 5 cifras no os quedéis en la parte de 10.100 euros, pero yo me pongo serio, oye, de verdad, estos eventos hay que ir, hay que apoyar, hay que, sobre todo, el precio es irrisorio. Es irrisorio poder charlar esas 2 horas y media que dura la comida, que para mí en el evento de Loco es lo que más disfruté y lo que más disfruté estoy, pues esas 2 horas y media, poder charlar con esos gestores, poder charlar con estas personalidades
internacionales que posiblemente no lo volváis a ver en vuestra vida. Simplemente por eso ya vale la pena el triple de la entrada, el poder conocer gente con vuestras inquietudes. Yo decía siempre, joder, macho, es que a mí que es mi pasión, la bolsa es mi pasión, yo tengo mi círculo de amigos, ahora juego al fútbol con ellos, me voy, me tomo una cerveza, pero no puedo hablar con ellos. Oye, ¿has visto lo que está pasando con la acción de no sé qué? Es que ahí vais a conocer gente. Y aquí, Locos de Wall Street, siempre nos tendréis para apoyar estos actos. Nosotros iremos también, haremos actos de presencia, daremos una pequeñita charla al lado de estos grandes que, bueno, pues nosotros vamos a aportar ahí poco, pero siempre haremos nuestro grano de arena. Así que de verdad, yo hago un llamamiento también a todos los seguidores de Locos de Wall Street. Tenemos un grupo en Discord solo de seguidores en Madrid. Ya, los que vivís en Madrid, tío, es que no tenéis excusa, macho. Solamente por charlar un rato, si es que ese precio os lo gastáis en comer en cualquier lado. Pedro, seguro que va a ser un éxito. Y es que ya, vamos, lo de Omaha, eso yo no sé si lo estás estrenando aquí. Yo no lo sabía. Seguro que tus seguidores lo sabían, pero yo me estoy enterando. Eso ya es de nota, tío. Eso Sí, es un flipe. lo hemos anunciado ayer. O sea, Joder, es qué algo nuevo. bueno. Y iremos haciendo más cosas. O sea, que esto es solo el principio. Bueno, Irá habiendo más sorpresas y irán saliendo muchas más cosas. Y bueno, no quiero mencionarlo, pero vienen una gran cantidad de invitados que vienen a acompañarnos al evento. Va a venir probablemente pues algún family office, profesionales, etcétera, que no va a ser solo pues un networking retail de personas pues eso, que son aficionados a nivel online, pero tienen sus propios trabajos, sino que también van a venir no solo estos ponentes, sino más de 30 invitados que son profesionales del sector y con los que se va a poder hablar de una forma que bueno, se va a entender cómo funciona mucho mejor la industria desde dentro, sobre todo para quien le interese el día de mañana, pues dedicarse a banca de inversión o lo que sea. Va a poder aprender de una gran cantidad de profesionales que también van a acompañarnos en el evento. pues lo dicho. Yo ya os digo, sobre todo, los seguidores de Locos de Wall Street de Madrid, os espero, ¿eh? Os conozco a todos porque os tengo en el Discord. No, ya, hablando en serio, es que no tiene sentido el precio, vamos, no tiene sentido que nos lo perdamos. Pedro, allí nos tiene, yo tengo muchas ganas y sobre todo de las ponencias son brutales, pero yo personalmente, esto ya es una opinión mía, ¿eh? El poder disfrutar de todos y salirnos de la pantalla y ese rato de la comida, esas 2 horas y media de partiendo con un canapé de lo que nos gusta, poder echarnos fotos, bueno, esos son recuerdos que eso sí que es un ten bagger emocional para toda la vida. Pedro, muchísimas gracias por pasarte por Loco de Wall Street y por esa tesis de meta. Gracias a ti y un placer estar aquí contigo y bueno, y agradecimiento nada más que tengo con vosotros cada vez que me invitáis, me apoyáis con todo, por ejemplo ahora con el evento, solo tengo palabras de agradecimiento con vosotros y es un placer estar aquí cada vez que me invitéis. Sabes que es mutuo. Un fuerte abrazo. Bueno, seguidores de Locos de Wall Street, aquí tenéis tesis de meta e Investor Day de Gutiérrez Capital. Os esperamos. Chao. Chao.